Vamos a proyectar en la pizarra. Por favor, los que estén en Meet, que pasen aquí a Zoom, por favor. Que pasen a Zoom. Ya ustedes han visto durante el tiempo que le di para que vieran los 3 videos y estudiaran las páginas 14 hasta la 18. Dice que la relación de proporcionalidad de dos magnitudes son directamente proporcionales. Si al incrementar una, disminuir una de ellas, la otra hace lo mismo. Si una aumenta, la otra aumenta. Si una baja, la otra baja. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien fácil de la vida diaria. Si nosotros tenemos 2 camisas y esa camisa la compramos las 2 por 600 pesos, y si el número de camisas lo aumentamos, por ejemplo, que aumentamos por 2 el precio en esa misma proporción, o sea, que compremos en vez de 2 camisas, 4 camisas. Entonces, ¿cuánto nos van a costar las 4 camisas? 1,200. Aumentó el precio, se aumentó por 2, pero también se aumentó por 2 el dinero que yo invertí y la cantidad de camisas. Si el número de camisas había disminuido, por ejemplo, que lo dividamos por 2, el precio también lo hace en la misma proporción. O sea, que si dividimos las 4 camisas entre 1,200, me va a dar 300. Significa que cada camisa me cuesta 300 pesos. A este número de 300, nosotros podemos llamarle, además de las variables, que son las magnitudes directamente proporcionales, que una baja y una sube, entonces podríamos llamarle constante de proporcionalidad directa, que es la relación que existe entre ambas magnitudes. Y se obtiene dividiendo una de ellas por la otra. En este caso, dividimos 1,200 entre 4. Si yo divido 1,200 entre 4, ¿cuánto me da? 300. Si yo divido 600, que son 2 camisas, entre 2, me da 300. Y si divido 300 entre 1, es una camisa, me da 300. Entonces, en el ejemplo, 2 camisas cuestan 600 pesos, la constante directa es 600 entre 2. Por ejemplo, un obrero tarda 10 horas en levantar un muro, ¿verdad? 18 horas en levantar 2, 24 horas en levantar 3. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? Es 3. Es 3. Entonces, hay 2 tipos de proporcionalidad. La directa, que es la que yo le acabo de mencionar, y vuelvo y repito, que cuando una sube, la otra sube, una baja, la otra baja. Siempre el gráfico va a ser una línea recta, lo vieron en el video. Y cuando nosotros hablamos del segundo tipo de proporcionalidad, es de relación inversa. Significa que estas 2 magnitudes, puede una bajar y mientras una va bajando, la otra va subiendo. Y así sucesivamente. Ejemplo, un agricultor tarda 4 días en arar una finca, mientras que 2 agricultores tardan 8. ¿Qué pasó? En el primer día, un agricultor duró 4 días en arar una finca, mientras que 2 agricultores tardaron 8. Ahí una subió y una bajó. El número de agricultores se multiplicó por 2 días necesarios para realizar esta labor. Entonces, la constante de proporcionalidad inversa ahora es la relación que hay entre la magnitud inversamente relacionada y se calcula multiplicando una por la otra. 1 por 4, entonces la magnitud. El ejemplo, 2 trabajadores que tardan 2 horas es 2 por 2, 4. Entonces, existe lo que se llama la regla de 3. La regla de 3 es bien fácil, bien fácil. Y está la regla de 3 directa, que es cuando se multiplican los datos conocidos que está encima. Por ejemplo, 120 por 12 entre 5. Vamos a hacer un ejemplito más adelante. Ahora, déjenme explicarle la regla de 3 para que ustedes la vean. Podemos multiplicar la regla de 3 directa y la regla de 3 inversa. Vamos a darla. Voy a quitar esta pantalla para poner la pizarra y poder explicar a ustedes, hijos míos, la parte de vamos a ver.
Ok. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a trabajar. Si yo digo, regla de 3. Si 20 galones de agua ocupan un volumen de 3 metros cúbicos, por ejemplo, ¿cuántos galones de agua hay en 9 metros cúbicos? ¿Cuáles son las dos variables? Galones y metros cúbicos. Y yo digo, 20 galones ocupan 3 metros cúbicos. Ya me lo dijeron. Entonces me preguntan, ¿cuántos galones es X? Ocupan 9 metros cúbicos. Vean aquí que yo puedo hacer una multiplicación en cruz. Y la que acompaña a X pasa abajo siempre a dividir. Y digo, X va a ser igual a que a 20 galones lo multiplico por 9 metros cúbicos y divido entre 3 metros cúbicos. Metros cúbicos con metros cúbicos se me van. Yo multiplico 20 por 9, que me da 180, y lo divido entre 3, y eso va a ser igual a 60. ¿Qué significa eso? Que en 9 metros cúbicos me caben 60 galones de agua. Esa es directa, directa. Entonces, hay otra que la podemos hacer, que es la inversa. Por ejemplo, si tardan 20 minutos en llegar a tu colegio, vamos a poner que se tarde, vamos a ponerlo como ejemplo en el trabajo, para llegar al trabajo. Vamos a ponerlo. Vamos a hacer aquí. Si yo tardo 25 minutos para llegar al trabajo, a Eaton, por ejemplo, y yo voy a una velocidad de 5 kilómetros por hora. ¿Verdad? Yo llego a Eaton en 20 minutos, 25 minutos. Entonces, ¿cuánto tardaría si fueran? ¿Cuánto tardarían si fueran 10 kilómetros? Como esa es inversa, yo tengo que multiplicar la parte de arriba y digo 25 por 5 y divido entre 10. Voy a tardar 12.5 kilómetros. Minutos, ¿verdad? Esto es minutos. Esto es kilómetro y esto es kilómetro. Minutos. ¿Qué pasó ahí? Que yo aumenté la cantidad de kilómetros. Eran 25 minutos y ahora hay 12. Quiere decir que una subió. ¿Quién subió? Los kilómetros. ¿Quién bajó?
el tiempo. Y ahí están las dos variables. Copien esos ejemplos y vamos a ver si tienen alguna pregunta para pasar a los %. ¿Alguna pregunta? ¿Ya copiaron? Todavía, maestro. Ok. Me avisan. Si no hay preguntas, ya terminado. Pasamos a... De mi parte terminé, maestro. Muy bien. Entonces, si no hay pregunta, vamos a pasar. ¿Están viendo la pizarra, verdad? Sí. Sí, maestro. A la parte de los %. Miren, los Sí. % es lo más fácil que hay. Los % es lo más fácil que hay. Porque el % solamente tenemos
nosotros que dividir la cantidad que nos dan entre 100. Por ejemplo, si a mí me dicen que un grupo de empleados se le solicita un 20% de pieza, por ejemplo, en la línea 4 se solicita un 20% de la pieza del día para inspección, donde la producción fue de 2.800 piezas. ¿Cuántas piezas debo llevar? Bien fácil. Yo digo 20% de la pieza que produjeron, 2.800, de un 100%, ¿cuántos serán? Entonces, X va a ser igual a ¿cuánto? 20% por 2.800 entre 100%. El por ciento se me va y yo multiplico 20 por 2.800, que me va a dar 20 por 2.800, me va a dar 56.000. Y lo divido entre 100. ¿Cuántas piezas debo sacar de esas 2.800? 560 piezas para llevar la inspección. 560. 560. Pero ¿qué pasa? Vamos a hacer un ejemplito bien fácil. Que yo le diga a ustedes, muchachos, se produjeron 5.700 piezas. Y de esa tuvimos un 3% defectuosa. Yo digo 3 sobre 100 por 5.700. Y ahí voy a tener cuántas piezas defectuosas yo tuve de esas 5.700. ¿Cuántas fue en 171 piezas? Porque siempre tenemos que dividir la cantidad que nos dicen en por ciento entre 100 y lo multiplicamos por el valor entero. Bien, ahí ustedes tienen la práctica 3 y 4. La práctica 3 son 4 ejercicios de proporcional directa, inversa y regla de 3. Son 4 ejercicios pequeños, se hacen en 5 o 6 minutos. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Y también está la práctica 4, que son 3 ejercicios sobre por ciento que se hacen en 5 minutos. Si se nos termina el tiempo aquí, pasamos a MIN de nuevo para verificarlo vía conferencia, vía reunión, algunas dudas que tengan, y con esto nosotros hemos terminado el material del módulo 1 y estaremos ya listos para tomar el examen. Isamar, levantaste la mano. Sí, profesor, tengo una pregunta. Esos ejercicios que usted publicó en la página, ¿tenemos que subirlo también? Sí, ahora mismo lo vamos a subir. Porque le iba a decir que la fecha ya está caducada porque... No, yo la voy a poner ahora de nuevo. Vamos a trabajar allá. Porque trabajamos ahorita, lo puse allá ahorita, entonces venimos aquí para grabar la clase, la exposición, si alguna duda, alguna pregunta, para que queden grabadas, como esta tuya, que está correcto. Entonces nos vamos otra vez a mí, nos quedan unos 20 minutos de clase. Entonces para hacer el examen y subir, entonces ustedes suban la práctica porque hoy terminamos este módulo. Ok, perfecto. Bien, vamos entonces a comenzar a trabajar. Comiencen a trabajar para subirla. Déjame yo ir haciendo entonces los cambios para poner las dos prácticas que las suban ahora.
Le voy a dar un chancecito más, ¿eh? Le voy a poner, Permiso, profesor. sí, tu orden. Si ya yo la subí la práctica, No y importa. usted la resube, no importa. No, no importa, amigo. Ok, perfecto. No, no importa. Yo es para dar un chancecito a lo que ya se le pasó el tiempo. Vamos a ver ahora. La 3, dice 3. Práctica 3 usando regla de 3. Esa dice que es, ¿a cómo estamos hoy? A 20. A 20. Y vamos a ponerla aquí. ¿A qué hora le pongo? ¿A las 9 de la noche? ¿A las 10? 10. Vamos a ponerla a las 10 para que le dé tiempo a hacerla ahí. Bueno, ahí está la número 3. Práctica número 3, usando regla de 3, 4 ejercicios. En el manual están las respuestas para que la puedan comparar, para que le dé bien. Estamos listos ya con la práctica número 3 y la práctica número 4, que es súper fácil, se hacen unos 5 minutos. Vamos entonces a ponerle la fecha también de qué hora, de las 10 de la noche. Sí. O a las 11. A las 11, profe. Vamos a ponerla para las 11 de hoy mismo. Correcto. Ahí está. Entonces, Profesor, una pregunta. Lore. ¿La vamos a hacer manuscrita? Sí, manuscrita, puede ser así. Manuscrita, porque, ok. Entonces nos queda solamente el examen. Vamos a subirlo mañana, el examen. Díganme una hora que ustedes tengan tiempo. En la noche. Sí, mañana. Sí. Y eso de las 11 de la noche. A las 11 de la noche lo quieren. Sí. Yo lo voy a poner. No, ¿Cómo a las 11 de la noche? Eso es muy tarde. No, a las 11 de la noche no, claro que no. No. Tiene que ser en el día. en el día, maestro. Nosotros trabajamos. Está bien. O en Personas que La trabajan. misma Yo trabajo hora de noche. clase. horario de clase lo puedo poner así Vamos, mismo, después de las 6 de la tarde. vamos a ponerlo a las 6 de la tarde, de 6 a 7, de 6 a 8. Exactamente, por favor. Ok. Ok. Ahí está bien, maestro. Entonces, A las 8 está bien. el examen yo es súper trabajo fácil, ¿eh? y Es salgo a súper las 6. fácil. Es súper fácil. Entonces, para mañana a las 6, el examen estará listo. No hay necesariamente que tener reunión. Ustedes entran a la plataforma, buscan donde dice examen final, resuelven, suben y ya terminamos. Entonces, la próxima clase es el jueves. El jueves entonces ya estaremos trabajando con lo que es el control estratégico de los procesos, que es el módulo 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Perfecto. maestro. Sí. Bueno, Sí. Sí. entonces, si no hay dudas, ustedes ya pueden trabajar y tienen hasta las 10 y 11 de la noche respectivamente para que puedan ir colocando sus prácticas 3 y 4 en la plataforma virtual del Infotep, como ya hemos explicado las prácticas anteriores. ¿De acuerdo? Bueno, pues feliz noche, que la pasen bien, que estudien mucho, que trabajen mucho, que saquen 100 en la práctica y en ese examen vamos a fajarnos para sacar 100, que yo quiero A, yo quiero A. Claro, claro. Bye bye, profesor. Profesor, una Buenas noches. pregunta. Sí, a su orden la pregunta. Déjenme ver los ejercicios porque el internet me sacó de la plataforma por un tiempo, por unos minutos, entonces no he podido ver los ejercicios que usted realiza. Lo ve cuando suba entonces el video. Ok.